Fin de espacio promocional y publicitario. 729. Me acuerdo que tras una prolongada cobertura a la que recuerdo con grabador en mano, yo asistía a cada uno de los eventos políticos más importantes del país en el año en que asumió la presidencia el ingeniero León Febres Cordero. Yo incluso atravesaba por una situación de carácter familiar muy complicada, muy difícil. Y retorné conversando con el doctor Rodrigo Borja y él alababa precisamente la cohesión y la experiencia formidable que él había tenido con el señor doctor Aquiles Rigail, su compañero de papeleta en ese año. Algo falló de última hora. Febres Cordero, con su metodología, hizo muchos méritos de carácter campañero, de carácter estratégico, como podríamos decir, y ustedes no fueron desde el 84 gobierno como presuponían buena parte de los ecuatorianos. Desde ahí yo lo recuerdo a usted muy demócrata, muy caballeroso, y me da mucha complacencia de tenerlo acá, doctor Aquiles Rigail, ahora como miembro de este consejo. ¿Cómo le parece esta situación, primero, del gran fenómeno de la corrupción que nos tiene a todos sorprendidos por el alcance y la cobertura hacia personajes que nunca imaginábamos? Tenían este doble rol, este doble papel, esta doble actitud de aficionarse de los dineros públicos y de hacerse millonarios, ricos, nuevos ricos, ¿no? Y han caído en la tentación que dibujó el expresidente Correa, ¿no? Roben nomás, pero no se dejen trincar. La palabra trincar es una adjetivización, si cabe el término, muy serrana. En la costa, ¿cómo dicen ustedes? No se dejen pescar. Pescar. La proximidad al océano también, así claro. Es. Buena nota. Doctor, ¿qué le parece estas investigaciones y qué piensa va a ocurrir este mediodía cuando el Consejo Presidencial encabezonados, es un gran consejo, la matriz del republicanismo de estos instantes, lo maneja Lenín Moreno, presidente constitucional de la República, y ustedes que están en un consejo tan significativo, tan importante, ¿qué podría estar de su percepción ocurriendo en esta rueda de prensa compartida, doctor? Bueno, yo creo que usted ha hecho un diagnóstico inicial, mi querido Gonzalo. Le agradezco su gentileza de invitarme, pues, y siempre estoy muy dispuesto a concurrir ante estos importantes medios de comunicación. El país está pasando una crisis realmente de antología, si se quiere decir, en cuanto al recrudecimiento de la corrupción en todos los niveles, y se están descubriendo poco a poco las cuestiones que han estado ocultas y soslayadas justamente por la complicidad de los organismos de control, verbigracia la Contraloría y también la Fiscalía General del Estado. En estos momentos estamos ya redescubriendo muchas cosas y lo que habíamos sospechado se está haciendo realidad. En el Consejo de la Judicatura hemos encontrado pues un nivel de corrupción realmente incalificable, increíble. De jueces y fiscales. Jueces y fiscales de todos los niveles y de todas las alturas y de todos los tiempos. De tal manera que una de las cuestiones que nosotros teníamos la obligación de hacer por mandato constitucional, que era la evaluación de los jueces, primero en la Corte Nacional y luego los demás, de pronto por una circunstancia, si se quiere, individual, personal o momentánea, no fue suspendida.
De ahí entonces pues vino una especie de asumiendo de una irresponsabilidad, prácticamente de una autonomía, una soberbia, yo digo así, cualifico soberbia, a los jueces que iban a ser evaluados y que en estos momentos pues ya se quitaron la máscara de conciliadores y han vuelto a esgrimir sus garras encubriendo la corrupción en los niveles que estaban acostumbrados. Entonces, pues, verdaderamente yo pienso que la decisión del Consejo de Participación Ciudadana, de por un asunto individual, personal y sin trascendencia, haber privado al país, no al Consejo de la Judicatura, de la evaluación que este Consejo debía realizar justamente de las conductas de los jueces de toda clase, pues esa tragedia la está pagando cara el pueblo ecuatoriano, porque los jueces corrompidos que existen a millares surgir, otros que no pueden ser evaluados, siguen haciendo la suya, siguen vendiendo sentencias, siguen traficando con la justicia y pues en ciertos órdenes de la Fiscalía siguen también dejando de iniciar los casos que tienen que ver. Oía hace poco rato al doctor Gijón justamente tratar sobre esto, y es que realmente es así. Se represan en la Fiscalía a través de diferentes mandos medios también, justamente las grandes denuncias. Mire usted, Gonzalo, el Consejo de la Judicatura, a través del doctor Marcelo Merlo, ha presentado muchas acusaciones. En primer lugar, en la Contraloría y en la Fiscalía, precisamente por la forma como se robó, se asaltó los dineros del pueblo ecuatoriano en las construcciones. Una construcción que valía 10 millones, de pronto con sobreprecios y contratos adicionales se subía a 30 millones. Es decir, el robo superó a los 300 millones de dólares en estos tiempos en que el Consejo de la Judicatura anterior, con la caterva que caracterizaba al doctor Yal y a compañía, pues protegían todas estas cuestiones. Luego, pues, denunciamos también una serie de acontecimientos que estaban clarísimos y evidentes en la violación de normativas de toda clase. Bueno, ahí están en la Contraloría todavía y no salen. Eso pues nos preocupa enormemente dejar un Consejo de la Judicatura sin haber podido cumplir una misión constitucional por circunstancias que realmente no lo ameritaban. El doctor Marcelo Merlo en días pasados hizo una aseveración que estamos analizándola. ¿No será que había una desesperación de tomarse el Consejo de la Judicatura precisamente para evitar que la fiscalización, como debió haber hecho, la sanción y la destitución de jueces corruptos en todos los niveles se paralice y no se lleve a cabo? No podemos nombrar jueces, no podemos convocar a concursos para que jueces esta vez, muy rigurosamente comprobados, perfectamente chequeados en todos sus antecedentes, puedan volver. ¿Y de Tenemos quién a los es la fiscales culpa paralizados, allí? no podemos convocar, Gonzalo, ¿Allí de ni quién es siquiera. la culpa, doctor Regueil? Yo creo que en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social exculpo totalmente al doctor Trujillo y a unos cuantos y a otros consejeros. Existió siempre la necesidad, yo la comprendo y lo admito, de que el Consejo de la Judicatura cumpla con su obligación de evaluación. Es más, ya estaban listos los procesos de evaluación, estaban prestos prácticamente a estudiarse y definirse la metodología. Y de pronto, oh sorpresa, se da el golpe mortal a la justicia cuando alguien en el Consejo de la Judicatura propone que se nos quite esa atribución y luego se produce pues una decisión. Porque querían mantener el mismo estamento de fiscales y de jueces. Esa es una movida correísta propia del gerenciamiento de la corrupción en el país, que el pueblo ecuatoriano, lamentablemente, doctor Aquiles, no se da cuenta, el pueblo del Estado Medio y del Estado Llano, lamentablemente, todavía hay elementos increíbles, ciudadanos que alaban la época del correísmo. ¿Qué habría que hacer en función de patria con estas mentes de memoria muy pequeña y de ambición, no puedo calificar, pero que provocan hasta un episodio ridículo en la historia de nuestro país? Porque lo que estamos viviendo es un episodio mediocre, ridículo, tormentoso, vergonzante inclusive, doctor Regueil.
¿Qué hacemos con esta situación? El país está dañado. La sociedad ecuatoriana está muy mal, doctor, por no decir otra adjetivización que puede doler a mucha gente que no tenemos la culpa. Sí. Muchas gracias por la pregunta. Realmente el Correato está en este momento en una ofensiva brutal. No escatima destinar millones de los dólares mal habidos que reposan en sus arcas fraudulentas, precisamente para evitar que la justicia llegue a imperar en forma absoluta como debe ser. Y así pues estamos convencidos de que en el país, mientras no haya una radical extirpación de la corrupción, con mano firme, radical y medidas definitivas, la corrupción seguirá subiendo porque Correa sigue metiendo sus ponzoñosas garras en todos los ámbitos de la función judicial e impidiendo justamente que se evalúen jueces, que se controle la corrupción y sobre todo pues manteniendo ese esquema de control absoluto que tenía sobre los jueces, y andan por allí circulando muy alegremente aquellas personas cercanísimas al gobierno de Correa, cercanos a la Secretaría, que enviaban comunicaciones, yo las tengo, yo las he presentado al país, en las que se les ordenaba a los jueces que nunca fallen en contra del Estado ni acepten acciones de protección cuando se trataba, y los amenazaban con destitución. De hecho, hay 800 y más jueces destituidos, justamente por desobedecer órdenes. Yo recuerdo, y permítame esta reminiscencia histórica, de un gran hombre ecuatoriano, un intelectual de fuste, un político serio, honestísimo, mi profesor, el doctor Ángel Felicísimo Rojas, distinguidísimo intelectual. Maravilloso lojano, guayaquileño. Lojano. Lojano es él, ¿no? Pero con residencia. Mi profesor durante muchos años en la Universidad de Guayaquil. El doctor Rojas, con quien me ¿Fue ligaba. también académico o solamente maestro universitario? No, fue un gran académico, escritor. La obra El Éxodo de Yangara se ha traducido a muchos idiomas. Lo tengo. El doctor Rojas, cuando le preguntamos a sus alumnos, doctor, ¿cómo fue Ángel, que fue cuando usted fue contralor? Dice, sí. Jóvenes, decía, donde yo apretaba salía pus. Sí. En este momento Esa salen es una toneladas frase de pus. que la Toneladas mencionó. de pus, mi querido Gonzalo. Sí, así es. Ahora, el periodista e investigador colombiano, periodista de investigación colombiano, que ayer lo amigué a través de la línea telefónica, pero conocía de su vocación. Él se llama Jorge González, también es un académico, creo que sirve a unas 6 universidades en la capital colombiana. Nos relató cómo en un diálogo que mantuvo con el fiscal Wilson Toainga, él le alaba a este fiscal, de alguna manera le ve un testigo bastante óptimo de una época en donde la fiscalía estaba, como está ahora, muda, silenciosa, inerme, no se conmovía de nada. Pero Wilson Toainga le dio la idea que existe un poder superior, lo que usted sostiene esta mañana, sobre ciertos fiscales que investigaron casos de corrupción, como por ejemplo el caso Odebrecht. Y esto nos dijo ayer justamente desde Bogotá. Toainga me dijo, incluso en un momento dramático se le quebró la voz, que él sentía que el esfuerzo que él y su equipo estaban haciendo no estaba siendo suficientemente valorado en la propia institución y en el medio judicial, lo que quiere decir que un poder superior a él estaba restringiendo, cuando lo vio cercano a hallazgos importantes, seguramente le restringió la competencia o le puso unos límites, unos obstáculos que él no pudo superar. Esa fue la sensación que me dejó. El asambleísta Fabricio Villamar, que también nos acompañó, el periodista Fernando Villavicencio y el doctor Andrés Páez analizaron ayer cómo se configuró el entramado que afectó al gobierno en casos de corrupción que vinculan a principales figuras del gobierno anterior, como el ex vicepresidente Jorge Glass, entonces ahora en la cárcel,
Nos está oyendo en la Tacunga él. Por fuerza de las circunstancias nos oye en la Tacunga. Esto dijo Fabricio, ¿no? Los tres están juntitos. Y el compañero ha logrado editar en sus pensamientos fundamentales sobre esta temática que quisiera, doctor Aquiles Rigail, que tenga la bondad de comentar. Pero no es un acto de corrupción que se hace sin la connivencia del gobierno, porque el gobierno termina entregándole, Gonzalo, el monopolio de la fibra óptica y los contratos de las empresas proveedoras de servicios de Internet a Telconet, incluso las del Estado. Por lo tanto, el Estado ecuatoriano le tiene entregado absolutamente todo el negocio de la comunicación internacional vía fibra óptica a esta empresa que ha sido financiada con dineros de la corrupción y que en un momento determinado se comprometía a transferir parte de las acciones, es decir, había alguien que se iba a llevar este negocio de por vida. Estos son los grandes negocios del Estado en donde se aseguraban tener una participación de por vida en el uso del poder. El tema Topic lo que permite primero es silenciar, como dice alguien en Twitter, callarle el a Rafael Correa y a Jorge Fernando. Porque querías pruebas de dónde está el dinero, ahí está. Aunque sea una lágrima, 13.5 millones. Nos falta por recuperar casi 70.000 millones. Con plata del Estado, transformada en coimas, se financió el cable submarino. Que les ha dejado desde el año 2015, usted supiera la millonada. Con 3 meses de facturación de NetLife, Hotel Conet pagan los 13.5. Es decir, esto es infame. Vaca entrega una cabeza y monta un show. Andrés Páez. ¿Por qué le van a meter preso? ¿Por qué le están procesando a Glass? Por asociación ilícita. Ese es el show de Vaca, pues. Porque Carlos Vaca impide que se le juzgue a Jorge Glass. ¿Por qué delitos? Peculado, concusión, cohecho, delincuencia organizada, lavado de activos, testaferrismo. Esos son los delitos con los cuales Glass tiene para quedarse 40 años en la cárcel. ¿Por qué hace esto Carlos Vaca? Porque sabía que entregando esa cabeza estaba protegiendo a todos los demás miembros de la pandilla, pues, impidiendo que sean juzgados. ¿Qué dirá, cómo justificarán 2 prominentes ecuatorianos que van a presidir esta amplia mesa de comprometimiento, ahora sí, para ponerle coto a esta situación, pues? También en Palacio de Carondelet sí han estado en comodidad, sí, no han estado a la altura de las circunstancias. Una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que han hecho, con todo respeto al primer mandatario del país. Es lo que reclama la gente, doctor Rigail. Y a usted, que es un personaje nacional, le encomiendo que tenga la bondad de analizar los 3 testimonios que acaba usted de escuchar. Son formidables fiscalizadores, los 3 que logré reunirles y empatarles el día de ayer en un esfuerzo de comunicación investigativa. Sí. Realmente estoy muy satisfecho de escuchar los criterios y comentarios de los distinguidos panelistas de ayer, el señor Villavicencio, el doctor Andrés Páez, que son hombres de combate, son hombres que no bajan la bandera ni se rinden ante cualquier... Y Fabricio también, son personas que no se agachan ni adoptan posiciones genuflexas, porque justamente, yo recuerdo a Martin Luther King, decía que nadie se te montará encima si no agachas la cerviz. Esta gente, estos bandelistas nunca agacharon la cerviz y siempre se mantuvieron en alto. Pero realmente la corrupción está enquistada en todas partes. En el Consejo de la Judicatura está todavía vigente, palpitante y actuante todo un aparataje montado por Yalc y su caterva y Arbitro, entre otros, justamente con el afán de protegerse. Sacamos a un director, un subdirector, y de pronto pues nada puede hacer el que viene, porque en el aparato inferior están también incrustados los antiguos colaboradores que mandan información, ocultan denuncias para que no pasen al pleno.
y realmente es una tarea titánica que ha quedado incompleta y prácticamente sin poder concretarla, y eso pues nos frustra enormemente, pero sabemos que quizás los nuevos miembros del Consejo de la Judicatura, pues que confío en Dios por su mandamiento, que no sean infiltrados por el correísmo, precisamente para impedir que gentes que están enquistadas en la función judicial sigan haciendo de las suyas y permaneciendo. Ojalá este Consejo de la Judicatura nuevo tenga absoluta independencia, mantenga total decisión y radicalismo. En esto, Gonzalo, no se puede andar con medias tintas. No se puede andar enseñando supuestas defensas de derechos humanos, que yo las protejo y las defiendo siempre, pero a pretexto de eso, mucha gente se escuda para tratar de mantener su impunidad y su corrección, y su supuesta corrección. Esto es muy peligroso. Hay que actuar de inmediato. El nuevo Consejo de la Judicatura tiene que actuar de inmediato y reclamar, porque le corresponde, la función de entrar a la evaluación de jueces y fiscales, convocar nuevos concursos para que los jueces que realmente tengan calidad moral y competencia entren a la judicatura, y que los 300 fiscales que no se pudieron convocar entren también a corregir tantas pillerías, sinvergüencerías, perdónenme una expresión un poco tosca, de que hemos visto evidenciado en todo lo ancho y lo largo del país. Yo he recorrido muchas provincias, y en todas las provincias encuentro huellas espantosas del correísmo infiltrado, que controlaba, que impedía que se realicen investigaciones. ¿Y siguen por allí? Siguen por allí. Hemos cambiado los delegados provinciales, hemos cambiado fiscales provinciales, pero continúan haciendo las suyas, a veces mandos medios. Ayer hice un programa bajo la afirmación o premisa, no sé si equivocada, un interrogante que se me prendió. Les dije, ¿por qué no hay fiscales? ¿Por qué las universidades, por qué la Academia Ecuatoriana no se ha preocupado de formar abogados de investigación, por así decirlos? No hay esa especialización. Todos trabajan y se preparan para condescender con el defendido ladrón, indelicado con los dineros del Estado y de las otras personas. Todos trabajan y se preparan solo para eso. Y dicen, no, nosotros tenemos el título de abogado de los tribunales de justicia y nos corresponde defender. Porque hay defensas, yo no lo haría en el caso de ser abogado, yo no lo haría. Pero ellos dicen que es una misión y creo que tienen razón, porque la justicia no está viendo previamente quién es el culpable. Pero hay unas cosas que en la última década, doctor Aquiles Rigail, si solamente falta darles un coscacho, como decimos acá, los serranos, a tanto bandido, sí, ¿no?, que todavía se altera cuando medio se le pregunta algo. No obstante el pecadazo que se lee en su frente, ¿no?, y en su conciencia, el mismo. Se han enseñado a administrar las culpabilidades de una manera que no solo que molesta, sino que indigna. Indigna, esa es la palabra. La indignación es en este momento la marca nuestra. Sí. Déjeme hacerle un comentario sobre lo que usted mencionó. Efectivamente, existe el derecho de cualquier imputado a recurrir a la defensa mejor. Javier Castro. Pero muchos abogados, muchísimos abogados, tienen aceptan estos casos donde la corrupción es evidente, primeramente porque rinde pingües beneficios en el honorario profesional, y en segundo lugar saben que puede ser la defensa exitosa, porque como cuentan con millones de dólares detrás para sobornar, muchas veces las acusaciones que hace el Estado, la Contraloría, contra imputados con toda la claridad del mundo de lo que han hecho, salen inocentes, se los resuelve inocentes, narcotraficantes inocentes, la gente que entra en asuntos de concusión, tráfico ilícito, de sustancias psicotrópicas, salen inocentes, porque el soborno viene de manos muy importantes y muy poderosas. Entonces la justicia, el abogado honesto,
no puede prácticamente luchar contra el abogado deshonesto e inescrupuloso que, gozando de todos los dineros que la corrupción le franquea, pues puedan hasta sobornar jueces y de todos los niveles. De hecho, pues lo hemos encontrado así en el Consejo de la Judicatura. No obstante, la señorita o señora fiscal general, la doctora Ruth Palacios, dice que debe ser autónoma la fiscalía. Pero si usted ha sido más que autónoma, ¿quién le ha estado prohibiendo que investigue como debe ser? Usted incluso está autopostulándose para perseverar en la función. A decir que está satisfecha de lo que ha hecho y complacida del entorno que usted ha tenido que asimilar, pues. Así es. Entonces, la fiscal general en funciones de Ecuador, Ruth Palacios, como dice una crónica de interpretación, ha afirmado este martes que el Ministerio Público debe ser autónomo, administrativo y financieramente. Yo le pregunto, ¿para qué es fiscal? Demandamos respetuosamente, digamos, ¿para qué le pregunto? Porque no se ha visto, pues. Si tiene, y usted mismo reconoce que ha tenido autonomía administrativa, usted ha seleccionado algunas fiscalías, el doctor Rigail acaba de mencionar aquello, ha revisado, y ha tenido recursos, pues, ha tenido presupuestos. Demandamos respetuosamente del actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y del Consejo de la Judicatura la autonomía e independencia, ha dicho la doctora Palacios, doctor Rigail. Y la fiscal ha asegurado que la actual Constitución recoge que la institución debe ser autónoma. Pero esto dicen que es una iniciativa que ya casi es conocida por todos y mañana será anunciada con este ramal o este consejo, esta fusión que quieren hacer con atribuciones específicas y más contundentes para que pueda actuar el próximo, seguramente, fiscal o la próxima fiscal. ¿Esto es bueno para la institucionalidad y para el combate a la corrupción, doctor? Pienso que no hay organismo ni persona, según la Constitución nos indica, indemne de cualquier situación que pueda darse. Yo creo que la Fiscalía no puede reclamar una autonomía absoluta, puesto que la propia ley dice que el Consejo de la Judicatura tiene la facultad de administrar y de controlar la transparencia de la función judicial. De tal manera que siempre tendrá que existir un tamiz, siempre tendrá que haber una contrapeso para que la Fiscalía no pueda pues proceder arbitrariamente. Yo estoy seguro que la doctora Ruth Palacios es una persona correcta, tiene antecedentes de mucha probidad, pero yo no creo que pueda dársele absoluta autoridad, porque toda institución y toda persona que está a cargo de las instituciones tiene que ser muy responsable y responder ante otros, fundamentalmente ante el país. El país tiene que ejercer un control muy absoluto, muy total de cómo se manejan las instituciones del Estado. En la Fiscalía, lamentablemente, también en el Consejo de la Judicatura hemos encontrado expedientes disciplinarios que estaban a punto de prescribir, que eran muchas veces de fiscales que estaban identificados con el correísmo. Y hemos tenido pues que prácticamente rescatar estos expedientes cuya prescripción implicaba pues prácticamente pues que queden fuera de toda responsabilidad y toda culpa a aquellos fiscales. Gonzalo, queda mucho que hacer. 10 años no se pueden destruir en 6, 7 meses como el tiempo que hemos tenido. Esperamos que en unos 2 años o 3, no sé cuánto, dependiendo del radicalismo que impongan en su conducta los nuevos miembros del Consejo de la Judicatura, que no se casen con nadie, que no tengan compromisos políticos con nadie, ni tampoco que tengan esos compromisos producto de que alguien recomendó su nombre. La independencia tiene que ser absoluta y personas que van allí tienen que estar también comprometidas con el país y no tener ningún miedo ni temor de exigirle a quien tenga que exigirle
que se lo destituya, así sea del más alto nivel o del más bajo. El consejero y defensor de la señora Tamara Verduga. Está aquí con nosotros el respetabilísimo abogado de tribunales de justicia radicado en la ciudad de Guayaquil, en la ilustre Guayaquil. Nos acompaña el doctor Javier Castro. Él estuvo, este momento nos gaveló un canal de televisión muy respetable, pero ya está con nosotros y me da mucho contento tenerlo acá, doctor Javier. Muchísimas gracias, Porque Gonzalo. imagínese lo que hemos conocido, o va a conocer la institucionalidad que se hace la que no ve, la institucionalidad judicial, los organismos de control que, con excepciones, se han hecho, los que no veían. Usted le aconseja a su defendida, usted tiene que decir su verdad, a propósito de que entre en controversia y en una pelea de clausura de relaciones de todo orden, o sea, de un divorcio, con este que sabe todo, con este caballero que sabe todo, y que tendrá, por mandato de las leyes ecuatorianas y de otras latitudes, ingresar a la cárcel hasta que cumpla con el exhorto que alguna vez históricamente volvió a repetir ayer Vladimiro Álvarez. ¿Se acuerda? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Doctor Vladimiro Álvarez, estoy con Javier Castro y estamos despidiéndonos, pero quiere seguramente saludarle Aquiles Rigail, que también está con nosotros. Bienvenido, doctor Álvarez. Doctor Rigail, de pronto... Sí, permítame solamente un momento para darle un gran abrazo fraterno a Vladimiro, un gran jurista, honesto a carta cabal y un defensor de las libertades públicas y privadas. Y me agrada también que esté Javier aquí con nosotros, porque es un abogado joven, pero prestigioso y luchador. Vea ese trío que logré conseguir desde el puerto principal. Así es. Y pues yo, perdóneme que me meta mi cuchara en esto, pero no comprendo por qué razón no le pasa nada al señor Topic que asegura y deja evidencia que ha tenido retenido dinero del soborno, digamos, sí, y que recién lo devuelve. Pero ya nos seguramente pone generosamente en la lista de espera. Dice que cuando tenga liquidez, sí, él nos va a devolver. Sí, realmente me ha sorprendido. Sinvergüencería. Me ha sorprendido y que todavía impresionante del tipo. Así que todavía esté muy orondo y campante, digamos. Exactamente, ¿no? Porque la permisividad que le dio Correa y que continúa en el tiempo, le hacen pensar de que no ha pasado nada, seguramente. Bienvenido, doctor Javier. Sí. La concurrencia, el concurso suyo va a ser muy significativo. Vladimiro Álvarez está con nosotros. ¿Dónde está la plata? Le preguntamos a los tiempos, doctor, porque nunca apareció la plata de la otra época y ahora, en esta época, no sabemos dónde está la plata, pero nos ofrece devolver generosamente uno de los que tiene buena parte de este dinero, que faltarían como sobre 60 millones de dólares en mis entenderes que tiene él y que sabe dónde están. Entonces hay que rezar a Dios para que tenga liquidez las empresas del señor Topic. Imagínese usted, doctor, que nos ofrezca devolvernos siempre y cuando él tenga liquidez, ¿no? De lo contrario, no va a poder hacerlo porque no va a quebrar a sus empresas para entregar lo que él se robó. Increíble. Así están las cosas, doctor Vladimir Álvarez, exministro. Tenga la bondad de intervenir a esta hora del partido. Con gran generosidad con nosotros, Vladimiro Álvarez. Tenga la bondad, doctor. Buenos días. Muchas gracias por las expresiones vertidas aquí en este prestigioso programa. Y realmente un saludo especial a Javier Aquiles por su permanente trabajo y concurrencia para el establecimiento de la verdad.
recordando siempre y compartiendo, como lo hemos hecho en muchas ocasiones, aquel principio inolvidable de que la verdad se la busca hasta que se la encuentra, o lo que se está buscando no es la verdad. Y yo quisiera aquí, respecto a recordatorio también que ustedes generosamente hacen permanentemente, al igual que una inmensa cantidad de ciudadanos en nuestro país, en que me recuerdan y me vuelven a preguntar ¿dónde está la plata? Ese fue un eslogan que yo planteé en la campaña presidencial en el año 1992, pero el pensamiento completo era señalar que si el Ecuador es un país muy rico, ¿por qué hay tantos pobres? ¿Dónde está la plata? Ese fue el pensamiento, la reflexión, el planteamiento completo. Y efectivamente han pasado tantos años, más de 25, 27, 28 años, y la frase sigue vigente. Pero en estos casos, justamente con motivo de la plata que se han llevado, la plata que muchos han obtenido, para decirlo de alguna manera, para no decir robado, de los recursos del Estado ecuatoriano. Yo creo que el caso Topic es emblemático. 13,5 millones de dólares que aparecieron milagrosamente en una cuenta de alguna de las empresas del señor Topic, que él no sabía que tenía o que le habían depositado en paracaídas ese dinero allí en su cuenta, y que ahora ofrece devolver u ofrece entregar en la medida en que se lo permita su flujo de caja. Sí, pero si el dinero estuvo allí, ¿a dónde lo destinó luego? Significa que ya no lo tiene allí, cuando poco a poco irá restituyéndoselo al Estado ecuatoriano. En todo caso, simplemente para terminar esta intervención, yo diría que es importante tomar en cuenta que si se ha mencionado, se ha calculado a través de organismos de control, que el total perjuicio para el Estado en diversos contratos, en diversos sectores, por diversos funcionarios, es de entre 60 y 70 mil millones de dólares. En todo ese volumen, 13,5 millones de dólares, perdónenme, no significa absolutamente nada. Así es. Es una lágrima, doctor. Y de nuevo, ¿y dónde está la plata? Le voy a preguntar al doctor Javier Castro para que usted lo escuche. También el doctor Aquiles, porque yo tengo que aprovechar este buen momento de tener a los 3 guayaquileños más sobresalientes para mi programa. Voy a unos comerciales, me piden mis jefes de consola. Réplica solicitada por la secretaria de Comunicación de la Asamblea Nacional, Carolina Jaramillo Garcés. Oficio 002, Asamblea Nacional, Distrito Metropolitano, Quito, a 15 de enero 2019. Señor Gonzalo Rosero, director Radio Democracia, ante las declaraciones emitidas hoy, martes 15 de enero de 2019, en su programa Revista Informativa Democracia, respecto del proceso parlamentario para elaborar el proyecto de Código Orgánico de Salud y a los epítetos con los que se refirió a los miembros que conforman la Asamblea Nacional, exigimos nuestro derecho a la réplica amparado en la Ley Orgánica de Comunicación vigente. Artículo 24. Toda persona o colectivo humano que haya sido directamente aludido a través de un medio de comunicación, de forma que afecte sus derechos a la dignidad, honra o reputación, tiene derecho a que ese medio difunda su réplica de forma gratuita en el mismo espacio, página o sección en medios escritos o en el mismo programa en medios audiovisuales, en un plazo no mayor a 72 horas a partir de la solicitud planteada por el aludido. En caso de que el medio de comunicación no viabilice por su propia iniciativa el derecho de réplica, la Superintendencia de Información y Comunicación podrá disponer, previa a la calificación sobre la pertinencia del reclamo, las mismas medidas administrativas establecidas para la violación del derecho a la rectificación. Es preciso aclarar que referirse a los legisladores de manera irrespetuosa, llamándolos flojonazos o Congreso mediocre, está afectando a la honra de 137 asambleístas elegidos mediante voto popular.
Le recordamos que la Asamblea Nacional es un cuerpo colegiado que legisla para 17 millones de ecuatorianos. Comentarios emitidos, además desde el desconocimiento de los procesos parlamentarios, pues la legislatura cuenta por primera vez con una agenda legislativa priorizada, establecida en mayo de 2018 por su titular Elizabeth Cabezas Guerrero, con la que se ha impulsado el trámite de 48 leyes, incluido el Código Orgánico de Salud. La Comisión del Derecho a la Salud elabora la citada normativa, que ha requerido la compilación de 22 propuestas de ley. Y es en este periodo legislativo cuando impulsa y se exige su aprobación y su informe está listo para segundo debate. Detallamos además que entre enero y diciembre de 2018, la Comisión trabajó en territorio con el fin de socializar el proyecto, con 58 sesiones y 5 talleres en los que participaron 150 entidades y la sociedad civil. Enfatizamos en el desconocimiento, pues es preciso añadir que los ecuatorianos contamos con una ley orgánica de prevención integral del fenómeno socioeconómico de las drogas y regulación y control del uso de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, aprobada y expedida en 2015, a la cual usted no hizo ninguna alusión al emitir sus comentarios. Por lo expuesto y en referencia al artículo 22 de la Ley Orgánica de Comunicación vigente, les recordamos que todas las personas tienen derecho a que la información de relevancia pública que reciben a través de los medios de comunicación sea verificada, contrastada, precisa y contextualizada. Por lo tanto, es una falta incumplir este principio al emitir una opinión sin el conocimiento apropiado referente a la problemática de las adicciones. Agradecemos la difusión de la presente misiva tal como lo exige la ley. Atentamente, Carolina Jaramillo, Secretaria de Comunicación. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si tienes más de 60 años, pon atención a la calidad de tu visión. Es común que empiece el proceso degenerativo